Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del segundo acto de la serie de Arcane, una propuesta de Netflix y de Riot que en la primera parte, en su primer acto, ya había demostrado tener un nivel impresionante. De hecho, ha habido casi unanimidad con respecto a que la serie era excelente. Terminó súper arriba y teníamos la duda de cómo iba a seguir la historia, si realmente iba a ser capaz de mantener ese nivel, y para mí así ha sido. En este acto central, el nivel de storytelling y el nivel de desarrollo de personajes es realmente excelente. Porque sí, porque de Riot todo el mundo espera que a nivel artístico la serie fuese muy buena, que la animación fuera excelente o que, digamos, el arte o el acabado final fuera brillante, porque habíamos visto ya un montón de cinemáticas en las que habíamos comprobado que esto así era posible. Pero la gran duda que teníamos todos era qué profundidad de guión iba a tener la historia, cómo iba a desarrollar a los personajes o si realmente iba a ser solo eso, carcasa y fuegos artificiales. Y es justamente en este punto en el que destaco esta serie porque creo que está muy bien escrita a un muy buen ritmo y cuidando todos o la mayoría de los personajes con conflictos muy interesantes. De hecho, ya veréis un poquito más adelante en el análisis cómo estos conflictos para cada personaje se van desarrollando, cómo van chocando los diferentes personajes y sus motivaciones, y como no, con escenas de acción que realmente son impresionantes y que, insisto, la fluidez de la animación es una absoluta maravilla. Tenemos como siempre algún easter egg, algún personaje que ya vamos viendo qué forma va a tener o incluso alguna revelación con respecto a él, así que nada, ya sabéis, suscribíos porque estamos analizando las tres partes o los tres actos de la serie de Arcane. La semana que viene haremos el análisis final. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse y vamos ya con el análisis más concreto de estos tres episodios, episodio 4, 5 y 6. El acto 2. Nos ubicamos en un momento en el cual la Hextech que han creado tanto Jayce como Victor ya digamos que han calado en la ciudad y han significado la diferencia con respecto al desarrollo de esta. Es decir, los Hex portales, por ejemplo, son algo clave para el comercio de la ciudad y para llevar esas aeronaves a otros lugares a una velocidad impresionante. Debido a esto, de alguna manera, el capítulo se cimenta un poquito en ese discurso final que debe dar Jayce, en el cual pues debe convencer a la ciudad de que el futuro de alguna manera está sustentado por la tecnología que está creando. Es como una forma, digamos, de amparar su proyecto de cara a la opinión pública. Que por cierto, os voy a dejar ahora mismo una teoría muy loca. La torre del rayo desde el que sale el Hex portal recuerda bastante a las torretas del nuevo LoL, del evento de Arcane o de Arcane, así que no me extrañaría que este rayo que aparece se convirtiese en algún punto cuando la tecnología esté más desarrollada en un rayo destructor, que pueda poner en peligro la integridad de Piltover. Ya veremos si de mano de Silco o de quién, pero el hecho de que la torre se parezca tanto a la torreta del LoL de la que sale un rayo destructor me da que pensar. Vale, en este capítulo ya se nos presenta un personaje que aún no sabemos realmente quién es, ni siquiera al final del capítulo 6, y es este personaje que es de alguna forma el líder de los Firelights, este grupo también de la ciudad subterránea, de los que seguramente descubramos muchas más cosas en la siguiente tanda de capítulos, porque aún no tenemos muy claro cuáles son sus objetivos y qué es lo que realmente están buscando. Quizá estén contra el Shimmer, esta droga que, vamos, que ha devastado, digamos, la ciudad subterránea, contra la propia gente de Piltover, o sea, aún no lo tenemos del todo claro. Lo que sí está muy guay es el diseño de este personaje que aún no sabemos quién es. Se habla de que posiblemente sea un futuro campeón del League of Legends y que puede recordar un poquito, por el tema de las máscaras, quizá un personaje del League of Legends que ya conocemos como es Jhin, pero aún no se nos ha presentado en caso de que esté relacionado, e insisto que tampoco tenemos la identidad de este personaje, con lo cual ahí tocará un poco esperar para ver qué es lo que pasa. La escena de presentación de Jinx en este capítulo está muy bien porque nosotros hemos dejado en el capítulo anterior a una niña asustada, aún no sabiendo muy bien qué esperar de ella, y nos encontramos en este episodio a una Jinx bastante diferente. Sigue siendo creativa, esa puntería que veíamos la ha desarrollado y es una muy buena luchadora, pero sigue arrastrando ese trauma tan importante del pasado. De hecho, hay un montón de escenas en las que le vemos cómo ese trauma la sigue afectando, ¿no? Como por ejemplo la escena en la que está en esa máquina de puñetazos de Vi, en la que una y otra vez, ¿no?, los flashbacks le asaltan, o incluso las voces de los personajes que murieron por su culpa, tanto Milo como el chico de las gafas. Hay planos muy guays en los que están casi detrás de ella, como en su nuca, como si aún estuviese cargando con el peso de haberlos matado. Eso a nivel de diseño ha estado súper guay y ha sido muy original. Pero bueno, lo que decía, en esta escena inicial ya hemos visto cómo Jinx ahora es alguien que por culpa de este trauma es absolutamente caótica. En esta escena, sin ir más lejos, dispara y dispara a todo el mundo, casi da a los de su propio equipo, con lo cual incluso la gente que la acompaña duda de que ella sea alguien que sea seguro, ¿no?, tener cerca, por decirlo de alguna manera. Sentimos que el personaje tiene casi una aura de Joker, ¿no? También me ha gustado ver la relación entre Silco y Jinx, ya que tras la muerte de Vander, de alguna manera este es quien ha ejercido para ella como padre, y
se preocupan el uno por el otro y tienen una relación curiosa. Obviamente Silco quiere que Jinx ayude a cumplir sus objetivos, pero al mismo tiempo también sabemos que le tiene un cariño especial. La trata casi como a una hija, literalmente, le da consejos de vida y hace intentar que de alguna manera también ella crezca. No sé si en la buena o la mala dirección, pero a su manera sí que se nota que se preocupa por ella. Jace hace en este capítulo también una demostración de fuerza de hasta qué punto pueden ser útiles esas esferas arcanas, utilizando, por ejemplo, un puño que recuerda mucho a los posibles puños que utilice Vi en el futuro, o también un brazo que recuerda mucho al rayo que utiliza Víctor en el juego de League of Legends, que seguramente veamos cómo lo utiliza al final de la serie. La transformación de Víctor ya la comentaré después, pero también ha sido muy interesante. Aquí ya Heimer plantea el dilema que va a ser importante en estos capítulos y es realmente cómo se utiliza esa tecnología o quizá el momento en el que se va a utilizar, porque Heimer cree que se necesita más tiempo para desarrollarla, pero Jace o Víctor de alguna manera tienen prisa por desarrollarla y verla factible. Mel, otro personaje muy importante, también se hace notar porque ella sí que tiene prisa porque la tecnología se desarrolle, obviamente para sus propios intereses y los de la ciudad. Aquí ya estamos viendo cómo los personajes tanto de Víctor como de Jace se van separando poco a poco. Digamos que Víctor está más entregado a lo que es la investigación, a la ciencia en sí misma, y por otro lado Jace está de alguna forma más entregado a lo que es la ciudad, la economía o el comercio. Tened en cuenta que ambos vienen de orígenes diferentes. Jace viene, digamos, de las altas esferas, por eso le interesa quizá más la economía como tal, mientras que Víctor viene de la ciudad subterránea. Por eso quiere ayudar a la gente a través de la investigación. Y esto incluso en este episodio se ve cómo los va distanciando. El momento del discurso es bastante clave, en el que Jace aquí de momento sí que hace caso a Heimerdinger y dice que aún la tecnología de alguna manera no está lista. Este conflicto entre Heimer y Jace se hace esperar hasta el sexto episodio. Y en este capi también se presenta un poquito cuál va a ser el papel de Caitlyn en la historia, que al menos de momento ha sido investigar qué es lo que está pasando, investigar el ataque de Jinx, y eso le lleva hasta Vi, que está en una celda en la prisión de Stillwater. Y aquí termina lo que es el capítulo 4, que ha estado muy guay porque, como digo, siembra muchos, pero que muchos conflictos. Pasamos al capítulo 5 y tenemos un flashback de Caitlyn que ayuda un poco a entender más el personaje, sobre todo por esa relación que tenía con el personaje de Grayson, alguien muy importante tanto en Piltover como en las tierras subterráneas o en la ciudad subterránea, y vemos como Grayson le dice que es muy importante que piense en por qué dispara. Digamos que esto es importante para construir de alguna manera esos valores tan férreos y tan buenos que tiene Caitlyn en el presente. Además de que la serie también nos está contando que viene de una familia pudiente, y esto hace que de alguna manera su entorno la perciba como eso, como una ricachona que no ha hecho nada para ganarse el pan en su vida. Esos son quizá los dos conflictos que tiene Caitlyn. Relacionado con Grayson, otro personaje que me ha encantado es Marcus, el sheriff, que es ahora quien está ejerciendo ese papel de intentar mediar de alguna manera entre la ciudad de arriba, Piltover, y la ciudad subterránea. Es quien habla con Silco, quien intenta que las cosas no se salgan de madre, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hacían Grayson y Vander. Pero está claro que Silco no es alguien fácil de controlar. Yo al principio he pensado que Marcus podía ser alguien corrupto que estaba relacionado con Silco por su propio beneficio, pero después he entendido ese rol que está jugando. Lo he entendido sobre todo cuando está en la tumba de Grayson. Quiere lo mismo que ella, ¿no? Mantener la paz y que las cosas no se desmadren. Por eso me ha gustado también bastante el personaje de Marcus, que siendo un secundario, y pasa mucho en esta serie, está muy trabajado. Jinx, que acaba de robar una esfera, está intentando de alguna manera sacarle rendimiento, pero en este punto esos rayos que emergen de ella activan de alguna manera ese trauma del pasado y le está costando investigar. Me ha gustado mucho la dinámica que se crea entre Vi y Caitlyn. Al principio una dinámica ahí diferente porque una es de las altas esferas y la otra de los suburbios más absolutos, pero entre ellas hay una muy buena química que puede llegar hasta el shipeo, porque de hecho hay momentos hasta de tensión sexual entre las dos. Veremos qué pasa entre ellas, pero sinceramente, como digo, la dinámica que se ha creado entre las dos es muy buena. Si ya existía un pequeño distanciamiento entre Víctor y Jace, Mel sigue ahí de alguna manera convenciendo a Jace de que debe hacer las cosas por el progreso, por la ciudad, separando incluso más a los dos personajes. También nos enteramos de que Víctor está enfermo y mientras Víctor está literalmente desmayándose, tosiendo sangre, Mel y Jace están realizando el acto del amore. Aquí lo importante es que una gota de sangre entra dentro de ese núcleo de Hex, que veremos qué tipo de consecuencia tiene, más allá de lo que hemos visto, ¿no? De que pueda trabajar con materia orgánica. Veremos si el núcleo realmente se relaciona de alguna forma con el propio Víctor para salvarlo o lo que sea porque tiene una enfermedad terminal, y a dónde nos lleva esta relación que se ha creado entre Mel y Jace. Yo sigo pensando que de alguna forma Mel quiere aprovecharse de él y de su tecnología. Al final del capítulo tenemos un enfrentamiento brutal entre Vi y esta lacaya de Silco, animación espectacular. Vi le mete una absoluta paliza y además Caitlyn también le ayuda, ¿no? Diciéndole esa frase bonita al final cuando se van juntas de que es muy dulce, ¿no? Como un pastelito. Entre ellas dos hay cositas, la verdad. El capítulo 6 comienza con un Víctor de niño que se encuentra con un científico
científico que ya hemos visto, un científico que después va a trabajar para Silco. Quedaos con esto porque después lo voy a rescatar porque hay cosas muy interesantes que decir al respecto. Aquí nos enteramos que Marcus, el sheriff, fue quien mintió a Silco con respecto a Bai, es decir, le dijo que había muerto mientras estaba en la cárcel, y esto Silco, al enterarse, pues va a la casa del propio Marcus a amenazar a su hija, demostrándonos que le tiene de alguna manera cogido por las esferitas de Hextech. Me ha gustado mucho un plano a nivel visual de cómo está Silco al lado de la niña y la sombra de Silco está encima de la niña, de forma que la escena queda súper amenazante. Y bueno, como curiosidad aquí, como easter egg, vemos un libro en el cual está el propio Timo, curiosidades de la serie. Víctor sigue investigando con la esfera, ¿no? Porque de alguna manera cree que en esa esfera está la forma de salvarse, la forma de curar su enfermedad. Pero claro, todo lo orgánico que crea con la esfera muere, se marchita, igual que se está marchitando su cuerpo, tal y como dice. Este drama es súper duro porque esto es lo que realmente cambia el personaje de Jace. Jace, digamos que se estaba alejando de Víctor, incluso ahora forma parte del consejo, pero la posible muerte de su amigo de alguna manera vuelve a acercarlo a él y vuelve a meterle esa prisa por desarrollar la tecnología. Heimer tiene miedo y se convierte en la piedra en el camino para todo lo que está pasando. ¿Y qué ocurre? Una de las escenas más tristes de toda la serie, que es el momento en el que el consejo expulsa o jubila a Heimerdinger. Aquí tened en cuenta que la mayoría del consejo lo hace porque Heimer es, como digo, ese obstáculo que impide que la tecnología se desarrolle y que la ciudad siga creciendo y que ellos se sigan enriqueciendo, que es lo único que les importa. Pero claro, Jace sí que había puesto un poco el freno a eso porque creía en Heimerdinger, creía en su profesor. Lo que le ha hecho cambiar de opinión es la posible muerte de Víctor. De alguna manera los intereses del consejo y los de Jace se han alineado, que es seguir desarrollando la tecnología, y por eso Jace es quien propone que Heimer se vaya. Es súper duro y la carita que ha puesto Heimerdinger pues me ha roto un poquito el corazón, lo admito. Y también es duro ver cómo Jace levanta la mano, ¿no? Y traiciona a su profesor, queriendo únicamente salvar la vida de su amigo, porque a él los intereses comerciales no le importan tanto como hacer la tecnología segura, si no, no hubiera dado ese discurso en el capítulo 4. Pero el resultado es una escena súper dramática, que es en lo que Arcane también está sabiendo sobresalir. Y luego llegamos a la secuencia final, ¿no? A lo que podrían ser los últimos eventos del capítulo 6, que también están cargados de drama. Por un lado, Bai y Caitlyn van hasta la parte más baja de la propia ciudad subterránea y allí están quienes son adictos al Shimmer, a esta sustancia que creó el científico de Silco. Aquí también Bai tiene visiones del pasado, está en la casa en la que vivió, también echa de menos a su hermana, y cuando Silco parece que tiene acorraladas tanto a Caitlyn como a Bai, escapan y llega una de las escenas más bonitas de toda la serie, como es ese momento en el que Jinx recuerda que su hermana le dijo que para encontrarse tenía que encender una bengala y así lo hace. Es un momento súper bonito, seguido de ese reencuentro en el cual se abrazan, pero al mismo tiempo Jinx desconfía de ella porque cree que la abandonó. Además ha aparecido con una vigilante y esto le hace sospechar que puede estar tramando algo malo, y hay un momento en el que casi se enfrentan, pero después aparecen los Firelights, que insisto que aún no sabemos muy bien qué quiere este grupo. Por un lado Jinx se enfrenta a ellos de una manera despiadada, su forma de luchar, y Bai esto lo ve y también se asusta un poco o no reconoce quizá a Powder en Jinx. Aquí hago mención de esa escena en la que Silco le dice a Jinx que debe dejar morir a Powder en el agua, igual que él dejó morir a su yo más débil, una escena muy guay y que refuerza el vínculo entre Silco y Jinx. Y bueno, el resultado de este enfrentamiento, que vuelve a estar muy bien a nivel visual, es que los Firelights se lleven a Bai. Y muy importante también la esfera, que parece ser lo que buscaban. Así que Jinx vuelve a perder por segunda vez a su hermana, de ahí ese dolor final que muestra. Por cierto, se nos confirma que el científico que trabajaba para Silco era Singed, con lo cual hemos visto un poco el origen de Singed, que fue esa explosión, y ahora Víctor ha acudido a él para poder seguir vivo, entendiendo que a veces hay que dejar que la mutación siga su curso, que es lo que el propio Singed decía, para mantener, en este caso a Ryo, que era su mascota, con vida. Pues bien, Víctor quiere seguir el mismo camino y seguramente tenga relación con este núcleo de Hex, que además tiene ya su sangre. Tengo muchas ganas de ver la transformación en la que se puede convertir Víctor, y creo que es una de las tramas más duras también de la serie, sobre todo por esa amistad que tiene con Jace. Ya veis, están muy bien forjados los vínculos entre los personajes, las dinámicas entre ellos son muy interesantes, los dramas que se crean están muy guays, como por ejemplo la expulsión de Heimer, y este interludio ha estado muy compensado otra vez, a nivel de historia, a nivel de personajes y a nivel de acción. No ha habido una escena tan intensa quizá como el final del capítulo 3, pero al mismo tiempo siembra un montón de semillas que van a florecer en el acto final, dejándonos seguramente 3 capítulos súper intensos. También tengo ganas de saber quiénes son los Firelights, qué es lo que quieren. El personaje de Silco me encanta, me parece que no es malo del todo, sino que únicamente quiere la ciudad subterránea de alguna forma tenga lo que merece, y está todo muy bien combinado con esos tejemanejes que tienen en las altas esferas de Piltover. Quiero ver cómo todo choca, cómo todo se encuentra al final de la historia, y desde luego que para mí la serie sigue siendo espectacular y a un nivel brutal. Seguro que al final nos sorprende. Por cierto, hay un pequeño tráiler de los últimos 3 capítulos que se puede ver en la propia Netflix, si no lo habéis visto lo veis.
veis, no os voy a contar nada de él, hay mucha gente que no quiere saber nada. Y ya sabéis, suscribiros, que es un botoncito ahí abajo que no cuesta nada, y así no os perdéis la última review de la semana que viene. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse. La primera review fue excelente, muchas gracias por las visitas, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. You